En un mundo lleno de incertidumbre, la pregunta del millón es siempre, pero siempre la misma. ¿A dónde va el dinero? ¿Cuál es el refugio? Exacto. ¿Busca el refugio milenario del oro? ¿Se va a las estrategias complejas de los gestores más sofisticados? ¿O se arriesga en la frontera digital de las criptomonedas? Tres mundos muy distintos. Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de informes que, la verdad, nos dan pistas fascinantes sobre estas tres corrientes. Y lo que vamos a intentar es, pues, descifrar el mapa financiero para 2026. Si te parece, empecemos por lo más tangible, lo que ha brillado por siglos. El oro. El oro. Está en una racha que es francamente espectacular. Hablamos de una subida de más del 170% en los últimos 5 años. Es muchísimo. La pregunta es obvia. ¿Qué está impulsando este brillo? ¿Es solo miedo o hay algo más de fondo? Es una mezcla. Pero, y esto es lo interesante, el componente estructural es mucho más fuerte de lo que parece a simple vista. A ver. La respuesta fácil y la que todos dan es la incertidumbre geopolítica. Y los datos lo respaldan, ¿eh? Ok. Hay un gráfico que analiza el rendimiento del oro durante grandes crisis en los últimos 20 años. Y es clarísimo. El oro promedio en la rentabilidad positiva del 1.8%. Positiva. Sí, superando al petróleo, a las acciones e incluso a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que de hecho muestran rendimientos negativos en esos periodos. Actúa como un seguro. De acuerdo, el clásico vuelo hacia la calidad. Pero hemos visto rachas así antes. Lo que me intriga de los documentos que tenemos es que señalan dos riesgos que podrían, detener esta subida. El primero es enorme. Los bancos centrales han sido los grandes compradores. ¿Qué pasaría si de repente pisan el freno? O peor aún, si empiezan a vender. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Por qué no es una compra impulsiva? No es por pánico. No. Los bancos centrales, sobre todo de mercados emergentes, duplicaron sus compras netas de oro desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022. El doble. El doble. Y la razón principal no es solo protegerse, es una jugada estratégica para diversificar sus reservas y, sobre todo, reducir su dependencia del dólar. Claro. Quieren tener un activo que nadie pueda sancionar o, digamos, congelar. Pero el riesgo de venta es real. El análisis menciona el precedente del Reino Unido entre 1999 y 2002. Vendieron más de la mitad de sus reservas. Así es. Y el precio del oro se desplomó un 13% en 3 meses. ¿Podría repetirse esa historia? Es poco probable, al menos en el corto plazo. Y la clave está en quién compra y quién vendía en ese entonces. Ok. Lo fascinante es la diferencia abismal entre mercados desarrollados y emergentes. Para 2025, el oro representaba solo el 19% de las reservas en mercados emergentes. Una cifra muy baja. Bajísima, si la comparas con el 47% en los desarrollados. Tienen un margen de crecimiento enorme. Dame un ejemplo concreto para que se entienda. El mejor es China. Es el séptimo mayor tenedor de oro del mundo. Una potencia. Claro. Sin embargo, ese oro representa apenas el 8.6% de sus reservas totales. Poquísimo. Tienen un camino larguísimo por recorrer si quieren acercarse a los niveles de Europa o de Estados Unidos. Entiendo. Y no es solo China, ¿eh? Una encuesta de YouGov para el Consejo Mundial del Oro reveló algo demoledor. El 95% de los bancos centrales encuestados esperaba que las reservas de oro a nivel global aumentaran en 2025. Vaya, esa cifra del 95% es un titular en sí mismo. Es que lo es. Básicamente, los jugadores más grandes, más conservadores y pacientes del mercado están apostando todos en la misma dirección. Totalmente. Eso cambia por completo la perspectiva. No es una moda. Es un cambio de política a cámara lenta. Exactamente, es un piso de demanda muy, muy sólido. Por eso, aunque el precedente del Reino Unido es un buen recordatorio, el contexto actual es radicalmente diferente. Entendido. Pasemos al segundo riesgo. El inversor minorista. Ajá. La gente común que compra oro a través de ETFs o fondos. ¿Podrían ellos abandonar el barco tan rápido como llegaron si la situación geopolítica se calma un poco? ¿Son ellos el eslabón débil? Es una pregunta muy lógica. Si miramos el gráfico de tenencias de oro en ETFs, que para que todos entiendan, son como acciones que replican el precio del oro y son la forma más fácil para el público de invertir. Cierto. Vemos que la demanda es alta, sí, pero no están niveles de euforia histórica.
Las tenencias rondan los 100 millones de onzas, por debajo del récord de 110 millones que vimos en 2020. O sea, no hay una fiebre del oro entre los pequeños inversores. Correcto. Y lo más importante es la escala. Esos 100 millones de onzas representan solo un 8% de lo que poseen los bancos centrales. ¿Solo un 8%? Son importantes, sí, pero no están en posición de dictar el precio a largo plazo. Claro. Además, su motivación ya no es solo la cobertura a corto plazo. Cada vez más lo ven como una herramienta de diversificación a largo plazo y una protección esencial contra la inflación. Y la inflación es un problema que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Para nada. Es fascinante. Mientras el oro se consolida como el refugio de la estabilidad, impulsado por actores institucionales que piensan en décadas, hay otro mundo que se alimenta de lo contrario. ¿De la inestabilidad? De la inestabilidad y la volatilidad. Y eso nos lleva directamente al gran regreso de los hedge funds. Un regreso con muchísima fuerza. Después de casi una década de rendimientos bastante mediocres y muchas críticas, los datos de Goldman Sachs son contundentes. ¿Qué dicen? En 2025, los hedge funds tuvieron un rendimiento promedio del 11.8% y en 2024 fue del 11.9%. Son 2 años seguidos con rendimientos de 2 dígitos. Un momento. Llevamos años escuchando que los hedge funds cobran comisiones altísimas, el famoso 2 y 20. El 2 and 20. Exacto, por rendimientos que, en muchos casos, no superaban a un simple fondo indexado que sigue al S&P 500. ¿Qué ha cambiado realmente para justificar que ahora sí valga la pena pagar ese extra? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta está en el fin de la era del dinero fácil. Durante más de 10 años, con las tasas de interés en cero, pues casi cualquier inversión subía. Era la marea alta que levanta todos los barcos. Claro. En ese entorno era muy difícil para un gestor activo demostrar su valía. Pero desde que la Reserva Federal comenzó a subir las tasas en 2022, el juego cambió. La volatilidad volvió. El alfa es, en términos sencillos, la habilidad de un gestor para generar rendimientos que no dependen del movimiento general del mercado. Es como su valor agregado. Es encontrar una acción que sube cuando todo lo demás baja, o apostar contra una que va a caer. Y lo más importante, desde 2022, los hedge funds han superado consistentemente a una cartera tradicional. La del 60% acciones y 40% bonos. A esa misma. Y hagamos una pequeña pausa aquí. Si este análisis les está pareciendo útil para entender hacia dónde se mueve el capital, consideren darle like a este video y suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Expliquemos eso del 60-40, porque es clave. Esa cartera fue por décadas el pilar de la inversión segura. La idea era simple. Súper simple. Si las acciones caían, los bonos, que son más seguros, subían. Actuaban como un contrapeso. Un equilibrio perfecto. Era el pilar fundamental. Pero con la inflación disparada y las subidas de tasas, vimos algo que no pasaba en 40 años. ¿Qué pasó? Tanto las acciones como los bonos cayeron a la vez. El pilar se rompió. Adiós equilibrio. Y en esa grieta es donde los hedge funds, con sus estrategias más ágiles y su capacidad de ponerse en corto o usar derivados, encontraron su gran oportunidad. Ofrecen algo que el 60-40 ya no podía garantizar. Exacto. Rendimientos no correlacionados. Y el dinero está tomando nota. Los informes indican que los grandes inversores institucionales están volviendo en masa. En masa. Casi la mitad, un 49%, de los grandes asignadores de activos, fondos de pensiones, aseguradoras, Los grandes. planean aumentar su exposición a hedge funds en 2026. Es el porcentaje más alto jamás registrado en estas encuestas. Y el interés se centra sobre todo en estrategias que no dependen de la dirección del mercado. Y cuando hablamos de esas estrategias como los fondos cuantitativos o los macrodiscrecionales, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Son computadoras operando solas? En el caso de los cuantitativos, o quants, en esencia sí. Son fondos que usan modelos matemáticos y algoritmos increíblemente complejos para identificar patrones de mercado o ineficiencias que un ser humano jamás podría ver. No dependen de la intuición de un gestor, sino de la pura potencia de cálculo. Buscan el alfa en los números crudos, no en las noticias. Justo.
Los fondos macrodiscrecionales, en cambio, son más tradicionales. Son gestores estrella que hacen grandes apuestas basadas en tendencias macroeconómicas globales. Ok. Ambas estrategias están atrayendo mucho capital. En 2025, por primera vez en varios años, los hedge funds vieron entradas netas de capital por unos 79,000 millones de dólares. El regreso es real. Bien. Hemos ido de la seguridad física del oro a la complejidad matemática de los hedge funds. Ahora tenemos que saltar a la frontera digital, al mundo cripto. Uf, Y aquí, los informes pintan un cuadro mucho más confuso. No hay una narrativa clara. es la palabra perfecta, confusión. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos viendo el inicio de una recuperación sólida? ¿O es solo un rebote temporal en un mercado bajista más largo? El famoso Dead Cat Bounce. Podría ser. Si miras el mapa de calor del mercado en un día concreto, puedes ver optimismo. Bitcoin subiendo un 4.70%, Ethereum un 7.50%. Todo verde. Pero cuando lees los pronósticos de los analistas, el tono es de máxima cautela. ¿Qué tan divididas están las opiniones? Porque en cripto siempre hay extremos, desde los que predicen $1.000.000 hasta... Hasta los que anuncian el apocalipsis. Exacto. Pero ahora la división está entre los analistas serios. Por un lado, tienes a firmas como Glassnode que sugieren que Bitcoin está simplemente atrapado en un rango, sin una dirección clara. Estancado. Luego, tienes a un gigante como Standard Chartered que rebajó su objetivo para Bitcoin en 2026 de $150,000 a $100,000. Y lo más importante, anticipa una posible caída a la zona de los 50,000 antes de una eventual recuperación. O sea, un retroceso importante antes de volver a subir. Un retroceso muy importante. Y otros analistas incluso apuntan a un posible fondo entre $40,000 y $50,000 más adelante en el año. Entonces, si entiendo bien, la gran tensión en el mundo cripto ahora mismo es si ya es un activo lo suficientemente maduro como para que le afecten los factores macroeconómicos como las tasas de interés, o si sigue siendo un mercado puramente especulativo movido por el sentimiento y el hype. Has dado en el clavo. Esa es la lucha interna del sector. Está en una adolescencia incómoda. ¿Buena analogía? Ya no es el salvaje oeste de sus inicios, pero tampoco es un recado maduro como el de las acciones. Y esa tensión se refleja perfectamente en los gráficos. Ok, vayamos a los gráficos. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es la historia técnica? La historia es de una lucha constante. En el caso de Bitcoin, el precio intenta establecer un soporte, que es como un suelo en el que rebotar. Un piso. Un piso. Pero cada vez que intenta subir, se topa con una fuerte resistencia, un techo, en el nivel de los $74,508. ¿Y si no logra superar ese techo? El riesgo es volver a caer hacia el suelo de los 60,000. Para Ether, la batalla es similar. Lucha por mantenerse por encima del nivel psicológico de los $2,000, con una resistencia clave, un techo muy fuerte, cerca de los 2,300. Y supongo que vemos patrones parecidos en el resto de las altcoins, ¿no? Exactamente. Ya sea Solana, Cardano o cualquier otra, la historia se repite. Intentos de rebote que se topan con niveles de resistencia importantes. El mensaje general de los gráficos es que el mercado está en un punto de decisión crítico. No hay una tendencia dominante clara, ni alcista ni bajista. Está esperando un catalizador. Una chispa. Una noticia, un cambio en el entorno macro, algo que lo empuje en una dirección definitiva. Resumiendo el panorama de hoy, lo que vemos no son tres mercados separados, sino tres respuestas distintas a una misma pregunta global. Cierto. Cómo protegerse y prosperar en un mundo donde el dinero fácil ha desaparecido y la incertidumbre es la nueva norma. Es la mejor forma de verlo. El oro ofrece la respuesta histórica, la de la seguridad tangible, impulsada ahora por los grandes estados-nación. La vieja confiable. Los hedge funds ofrecen la respuesta matemática, la de la sofisticación, buscando generar retornos en cualquier condición de mercado. La respuesta compleja. Y finalmente, las criptomonedas ofrecen la respuesta filosófica, una apuesta arriesgada sobre cómo será el futuro del dinero y las finanzas. El verdadero pulso del mercado para lo que queda de 2026 y más allá está en ver cuál de estas respuestas,
¿Cuál de estas narrativas gana más adeptos y atrae más capital? Y aquí queda una reflexión final para quien nos escucha. Cada una de estas tendencias es un espejo de nuestra visión del mundo. La pregunta no es solo cuál es la mejor inversión, sino cuál de estas tres narrativas. ¿Seguridad, sofisticación o futuro? Exacto. La búsqueda de seguridad en el oro, la de rendimientos sofisticados en los hedge funds o la apuesta por un futuro descentralizado en las criptomonedas. ¿Cuál creen que dominará el próximo capítulo de la economía global? La respuesta podría reconfigurar por completo el mapa de las inversiones. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál de estos activos les parece más interesante ahora mismo y por qué? Y si este análisis les ha parecido útil, no olviden suscribirse para no perderse nuestra próxima exploración. Y como siempre, recuerden que todo lo discutido aquí tiene fines informativos y educativos. Muy importante. No constituye una recomendación de compra o venta de ningún activo. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.